Familia de Ebenecer Central, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. El libro de Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Colosas, ya en la parte final nos dice de la siguiente manera: Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludes, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque de Él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Epafras, un amigo que ora. Cuando amamos a las personas, debemos desear para ellas más de lo que está en nuestro poder para darles, y esto nos ha de guiar a la oración. La intercesión es una forma de amar a otros. La intercesión es oración descentralizada del yo. Es más, es oración de autoentrega. En la obra del Señor no hay nada más importante que la oración intercesora. La oración intercesora es ministerio sacerdotal y una de las enseñanzas más retadoras del nuevo pacto. Y cuando hablamos del nuevo pacto, indudablemente damos gloria a Dios porque estamos hablando de pertenecer a este tiempo donde la gracia de Dios nos ha cobijado de una manera abundante en el Señor Jesucristo y donde el Espíritu de Dios mora en todos aquellos que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, como el dueño de nuestras vidas, y nuestros pecados han sido limpiados con su sangre preciosa, pero más aún el Espíritu Santo viene a morar en la vida de todo aquel que le acepta y de todo aquel que se arrepiente y se convierte al Señor Jesucristo. La oración es aún el único secreto para la verdadera extensión de la iglesia. Muchas veces llenamos nuestra agenda de programas, llenamos nuestra agenda de planes y de propósitos que son buenos, pero no los cubrimos, no los bañamos con la oración intercesora. Y una de las cosas que da extensión, que suelta, que permite que salgan adelante todas aquellas cosas que Dios pone en el corazón de los pastores, de las misiones y de los líderes, es la oración intercesora, que nos ayuda a entender muchas veces cuántos de esos planes y propósitos vienen del Señor, cuántos son de nuestro corazón, y aún es bueno saberlo, que hay cosas que tenemos en nosotros que vienen del Señor, pero que no es el tiempo para llevarlas a cabo, y si oramos podemos tener un entendimiento renovado por el Señor y comprender lo que viene de Él y en su tiempo realizarlo bajo una bendición clara y específica, fruto de un tiempo de intercesión por cada uno de los propósitos y por todo lo que el Señor quiere que tú y yo como iglesia podamos llegar a realizar. La oración vincula al Rey que está en el trono con la iglesia que está a sus pies. Donde hay mucha oración, habrá mucho del Espíritu. Donde hay mucho del Espíritu, habrá oración siempre. El apóstol Pablo, en este pasaje que hemos leído de Colosenses, está hablando de sus saludos finales a los hermanos. Algunos pueden estar allá, otros le han acompañado, y él lo está haciendo de una manera especial, porque para él estos hermanos que menciona desde el versículo 10 en adelante del capítulo 4 de Colosenses, han estado en su vida acompañándole y en sus días de sufrimiento
y en aquellos días también en los cuales la bendición del Padre le ha acompañado, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y él y para él son sus compañeros de ministerio con quienes ha establecido y desarrollado una amistad. Son el tipo de personas que se meten con él, y ese tipo de personas son las que uno también necesita, la que tú requieres, porque a veces estamos rodeados de mucha gente, pero el hecho de estar rodeados de mucha gente no garantiza que tengamos esos compañeros, esos amigos que estén dispuestos, como estos hombres, a estar en el agujero cuando el apóstol los necesitó o cuando tú y yo los necesitamos, y que para él han sido un estímulo o consuelo. Y él lo expresa en ese versículo 11 cuando dice: estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Y es aquí donde debemos hacer un alto y preguntarnos: ¿cuántos amigos que oran y que están en esos momentos difíciles con nosotros tenemos? ¿Cuántas personas te están acompañando en esos momentos en los cuales las lágrimas brotan por tus ojos como el resultado de una opresión o angustia que puede estar en tu corazón, y que a veces no encuentras una mano amiga, una persona, no tanto que venga en un momento y te llene de palabras, sino que te diga: estoy contigo, vamos a orar? Pues mi hermano, este es el tipo de personas que estaban enraizadas con el apóstol en el propósito divino para él y la iglesia, hasta llegar al otro lado. El nombre Epafras en hebreo significa amable, y Epafras es una contracción de Epafrodito. Por tanto, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo a las diversas iglesias o a sus discípulos, y encontramos Epafrodito o Epafras, los estudiosos de la Escritura nos dicen a nosotros que se trata de la misma persona. Este hombre, Epafras, el amigo que ora, este hombre fundó la iglesia de Colosas. Se dice que fundó la Odisea y la iglesia de Hierápolis. Y la iglesia de Colosas, en el momento en que Pablo escribe esta carta, estaba enfrentando la arremetida de los falsos profetas. Y cuando él está viviendo, la iglesia, esta situación, y es Epafras quien va y visita a Pablo, estando Pablo preso en Roma, le comparte lo que están viviendo. Y cuando le comparte lo que la iglesia está pasando, el corazón del apóstol es un corazón atento y es un corazón diligente, con discernimiento y con la sabiduría de lo alto, para poder orientar cada circunstancia, cada proceso. Y él escucha aquí a este varón y lo lleva, mis queridos hermanos, a instruir poderosamente desde su encierro, por la plática que tuvo con Epafras y la guianza del Espíritu Santo, esta carta maravillosa. Epafras no se sentía en condiciones para enfrentar a los falsos maestros, a los falsos profetas. Y por eso Pablo, mis queridos hermanos, como resultado de ese tiempo de compañerismo que tuvo con este hombre, allí en ese lugar de encierro, mis queridos, allí él les escribe, y en el capítulo 1, versículo 7 les dice: así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu Santo. Qué valioso es encontrar hombres que se preocupan genuinamente por el rebaño de Cristo. Qué importante es encontrar esas personas que se preocupan para que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes en la fe.
Qué valioso es, hermanos, cuando encontramos hombres que como Pablo en un momento de su vida y como Pedro y los otros apóstoles establecieron el fundamento apostólico, es decir, la doctrina sana sobre la cual la iglesia debería seguir levantándose, y sobre todo cuando aquellos falsos maestros, cuando aquellas doctrinas cautivadoras de los incautos vienen a la iglesia y muchas veces hacen estragos y dañan la vida de los demás. Pero Epafras, mientras Pablo escribía, cuenta la historia, él oraba, él intercedía y seguramente estaba pidiendo también para que el Espíritu guiara cada palabra que venía del Señor a la mano de Pablo, a la mente de Pablo, que Pablo fuera bien específico, bien asertivo en lo que estaba diciéndole a la iglesia del Señor. Epafras, un guerrero de oración que Pablo describe como un hombre que en primer lugar oraba perseverantemente, en segundo lugar oraba intensamente y en tercer lugar oraba fácticamente. Y si hay algo singular en la oración, es la vida de quien la hace, porque no es hablar por hablar. Es que cuando un hombre de Dios, con integridad en su corazón, se dedica a la oración, se da una exquisita reciprocidad entre la oración y quien ora. El hombre de Dios hace la oración y la oración hace al hombre de Dios. Y esto es hermoso porque cuando yo oro, mi alma, mi mente, todo lo que yo soy, se compenetra con el Dios del cielo, y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos lleva a pedir, a interceder de manera especial ante el Padre, y oramos en el nombre de Jesucristo, y Cristo en este momento está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, mientras el Espíritu toma nuestras oraciones y las lleva al trono de la gracia. Por eso es importante entender que no todo el mundo que diga Señor está siendo escuchado, y nadie puede llamar a Jesús Señor, y esto hay que entenderlo porque no es Señor de labios. Cuando habla, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Está hablando de una comunión íntima, de una comunión especial que solamente la tiene la iglesia del Señor con su amado Señor, con aquel que la compró a precio de sangre preciosa y la ha empoderado, cumpliendo la promesa que el Padre hizo, que Jesús le pidió al Padre, y el Padre cumplió, de no dejarnos solos, sino de enviar al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra vida. Y por eso debemos entender que esta obra de orar, de interceder, esta obra la inicia el Espíritu Santo, produciendo en nosotros esta necesidad de orar. La oración muestra la calidad del hombre, y este a su vez proyecta la calidad de vida de oración que lleva. Epafras dedicaba tiempo a la oración. ¿Qué tiempo dedicamos nosotros a orar? ¿Qué tiempo dedicas tú a orar, hermano? ¿Por tu vida? ¿Por tu familia? ¿Por tu trabajo? ¿Por la iglesia del Señor? ¿Por tus amigos? ¿O solamente nos encontramos con nuestros amigos, nuestros compañeros, y sacamos mucho tiempo y muchas cosas para hablar, y termina nuestro tiempo de compañerismo sin siquiera tener un momento de oración? ¿O solamente tienes un amigo o una amiga, hermana o hermano, para compartir aquellos momentos buenos y quizás algunas cosas difíciles, pero no se unen para llevar este tiempo a la presencia del Señor? Qué importante tener un amigo que ora. Pastores, qué importante tener un compañero de ministerio como Pablo lo tuvo,
que pueda compartir tiempo contigo, que pueda compartir tiempo en un lugar y después de empezar a ser ministrados el uno por el otro, bajo la guianza del Espíritu Santo, en nuestras tertulias, en nuestros compañerismos, en nuestros conversatorios, decir, vamos a invocar el nombre del Señor y a orar por los problemas que cada pastor tiene en su congregación, en los problemas que cada hermano maneja en su vida, en las situaciones que a veces nosotros estamos llevando solos como compañeros de ministerio cuando somos un cuerpo, y cuando a veces los pastores no nos atrevemos a hablar con otro pastor y abrir el corazón porque no sabemos qué puede llegar a suceder. No sabemos si la otra persona puede comprender, sabiendo que estamos en el mismo lugar, en el mismo lado, y que necesitamos sencillamente unirnos para hablar con el Señor y pedirle al Dios Todopoderoso que ministre nuestras debilidades, flaquezas, cargas, familias, y poder seguir hacia adelante. Este hombre, Epafras, en primer lugar, oraba perseverantemente. Y en esta versión que hemos leído, que es la Nueva Versión de las Américas, nos está diciendo el apóstol que este hombre, mis queridos hermanos, le llamaba la atención a él la forma como Epafras, primero es uno de ustedes y es siervo de Jesucristo. Nos empieza a hablar de su carácter. Y él les envía saludos. En ese momento está en Roma con Pablo. Y entonces dice que siempre está esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Y está esa palabra, siempre. Es un propósito sostenido que tiene Epafras al interceder por la iglesia de Colosas. No dejó de orar por sus amigos y por Pablo. No dejó de orar por la iglesia del Señor. Muchos años antes, un hombre llamado Samuel, un hombre que inicia una línea profética en medio del pueblo de Israel después del tiempo de los jueces, empezó su ministerio maravillosamente, y hubo un momento de su ministerio que dijo: que Dios me guarde de llegar a pecar si dejo de orar por ustedes. Es decir, él veía que el hecho de dejar de interceder por el pueblo de Israel en medio de todo lo que el pueblo vivía, en medio de todo lo que el pueblo estaba haciendo muchas veces malo y algunas cosas buenas, pero que todos son motivo de intercesión, si él dejaba de interceder, él lo vería como un pecado. Si nosotros dejamos de orar por nuestros hermanos, si dejamos de interceder los unos por los otros, estamos pecando. Hay mucho daño, hay mucho chisme, hay mucho comentario, hay mucha murmuración en todas las congregaciones. Recordemos, la iglesia del Señor es una sola. Y esto viene, mis queridos hermanos, porque la iglesia ha perdido su prioridad de orar. La iglesia ha basado sus prioridades en otras cosas, en un mejor templo, en una mejor economía, en una mejor calidad de los líderes, de preparación, y todo eso está bien, pero la prioridad 1A en la iglesia es la oración y la palabra. Cuando uno lee el libro de Hechos, el capítulo 6 del libro de Hechos, la iglesia ha crecido poderosamente. Y ese crecimiento de la iglesia lleva a que haya quejas, porque cuando se está creciendo, una de las cosas que sucede es que hay también crecimiento no solamente numérico, no solamente de oración y de espiritualidad, sino que también hay un crecimiento de necesidades. Y la gente, las viudas de los hebreos se quejaron, de los griegos se quejaron de que eran desatendidas en las mesas. Y entonces fueron llamados los apóstoles y con la sabiduría de Dios definieron la situación. Y es cuando surge el ministerio de los diáconos en medio de la iglesia en Jerusalén. Y ellos dicen, es menester que nosotros nombremos diáconos y que no vayamos a descuidar las dos cosas fundamentales para que la iglesia pueda seguir adelante, como es la oración y la palabra. Iglesia que no esté fundamentándose en la palabra y la oración, mis queridos hermanos, que no tenga un ministerio de intercesores, es una iglesia
que puede fácilmente ser atacada y es vulnerable a las falsas doctrinas. Que hay un hombre, mis queridos hermanos, que nos está enseñando. Hay una directriz y es esta, que hay que orar los unos por los otros, y es la directriz del nuevo pacto, orar continuamente. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 5, verso 17, las palabras del apóstol son sencillas, pero también son poderosas. Y estas palabras vienen cuando ya él está terminando de escribir la carta y habla de deberes prácticos en la vida cristiana y nos dice, oren sin cesar. Sencillo, oren sin cesar. 3 palabras con un poder increíble. Porque cuando oramos sin cesar, las ventanas del cielo se mantienen abiertas para nosotros. Muchas veces no lo hacemos porque el pecado perturba nuestras oraciones. Si hay pecado en nosotros, debemos confesarlo, pedir perdón y apartarnos, hermanos míos, y empezar una etapa diferente de nuestras vidas, llevando todas nuestras cargas al Señor en oración. Hay gente que carga su peso y que muchas veces pierden la tranquilidad. Algunos dejan de comer, otros dejan de dormir, pero sabe que muchas veces es porque también hace falta que nosotros doblemos nuestras rodillas delante del Padre Celestial. Pablo, cuando escribe a los Efesios, les dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la iglesia unida en oración no consigue, es difícil que lo consiga de otra manera, y si lo consigue de otra manera, corre el riesgo que se pueda desvanecer pronto. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Este hombre oraba perseverantemente, y para orar perseverantemente nosotros también debemos crear un ambiente para orar. Mis hermanos, no es de cualquier manera que debemos estar inclinados ante el Señor. Crea un ambiente en tu vida. Jesús se apartaba para orar. Jesús se apartaba para tener comunión con el Padre Celestial. Getsemaní era un lugar que Él escogió para hacerlo. Ese huerto se convirtió para Él en un lugar de deleite con su Padre Celestial. Pero también cuando Jesús no estaba allí en Getsemaní, que salía a hacer algunas de sus correrías evangelísticas, de sus campañas, y terminaban el día agotados de echar fuera demonios, de sanar enfermos y también de predicar el evangelio del reino, que para eso Él vino a establecer su reino aquí en la tierra. Y los discípulos muchas veces Él los enviaba en una barca para que descansaran de la multitud. Agotados ellos allí, Él se iba a un lugar, a un monte, y allí empezaba a orar, a hablar con su Padre Celestial. Es un ejemplo de intercesión Jesús. Cuando Mateo escribe bajo la guianza del Espíritu Santo las palabras de Jesús, allí en el capítulo 6, versículo 6, hablando acerca de la oración, nos habla de entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta, y estando la puerta cerrada, tener comunión con el Padre, y tu Padre que te oye y te ve en lo secreto, te ha de glorificar, o te ha de manifestar su presencia y su amor en público. Mis hermanos, nosotros sabemos que se infiltran muchas cosas en nuestra vida para que dejemos de orar. Pero este ejemplo de este hombre en este texto 12 del capítulo 4 de Colosenses, esa palabra siempre, y mira, esforzándose, porque si no nos esforzamos para la oración, nosotros podemos caer, mis queridos hermanos, en una vida de rutina y de sequedad. La iglesia hacía oración constantemente. El libro de los Hechos es un libro donde vemos el mover del Espíritu Santo, pero también vemos una iglesia dedicada a la oración. En medio de la persecución más fuerte que pudo soportar la iglesia en un tiempo de sus inicios, mis queridos hermanos, allí en ese tiempo la iglesia hacía oración sin cesar.
Pedro y Juan fueron al templo a la hora de la oración y era una disciplina para ellos. Sin disciplina espiritual, sin estas disciplinas espirituales como la oración, el ayuno y la palabra, se nos hace muy difícil que nosotros podamos conocer más del Señor, podamos ver más de la bendición de Dios en nuestras vidas y podamos avanzar triunfantes en cada cosa que nosotros emprendamos. Este hombre no solamente oraba perseverantemente, sino que nos dice la Escritura que él se esforzaba para orar intensamente a favor de ustedes. ¿Sabes? Esto es importante. La palabra intensamente nos dice a nosotros que este hombre agonizaba por la iglesia. Hay gente que se sienta a hablar mal de todo lo que ven en la iglesia y cuestionan otros todas las iglesias, todas las congregaciones. Hay una membresía fluctuante que le hace daño a la iglesia del Señor Jesucristo en cada ciudad. Y esto es algo por lo cual hay que orar, hay que interceder, porque no estamos para ser críticos de nuestros hermanos ni para juzgarnos. Estamos para orar. Cada vez que tú veas algo en tu congregación, cada vez que ustedes vean algo en nosotros como pastores, empiecen a orar bajo la guianza del Espíritu Santo y Él se ha de encargar de hacer su obra maravillosa en la vida de cada uno de nosotros. Aquí nos está hablando de un hombre que rogaba por los débiles. Era un hombre, hermano, entregado intensamente, se estaba esforzando, agonizaba, sentía dolores. Pablo dice que él sentía dolores de parto por la iglesia. Y Pablo está viendo en Epafras un hombre valiosísimo. Y lo que más rescata de Epafras, mis queridos hermanos, no es que haya fundado iglesias. Lo que más rescata de Epafras es que es un siervo del Señor, como pocas veces Pablo lo manifiesta. Es un hombre, mis queridos hermanos, que está exhortando a perseverar en la oración, el versículo 1, el versículo 2 del capítulo 4, velando en ello con acción de gracias. Y oren, dice, al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacer. Pero mira lo que este hombre nos está diciendo. Aquí hay alguien que no se da por vencido y que intercede poderosamente por la iglesia. Es un hombre que está batallando en oración. Y las batallas de los hombres de Dios se llevan en oración, no en nuestras fuerzas, porque las fuerzas nuestras se acaban fácil. Nosotros, mis queridos hermanos, aunque estamos en la carne, no militamos. No podemos hacer las cosas según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo puede ser poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? Sencillo. Necesitamos doblar rodillas. ¿Cuál es tu causa por la cual debes doblar tus rodillas? Y ora intensamente. Basta ya de oraciones sin poder y sin sentido. Hay que empezar a humillar y quebrantar y rasgar el corazón delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros rasgamos el corazón delante de la presencia del Señor, correrán las lágrimas de arrepentimiento, correrán las lágrimas de conversión, correrán por nuestros labios como fruto de algo que sale de nuestro interior, confesión de aquellas cosas que perturban nuestra paz, de pecados que están allí guardados y que el Espíritu quiere tratar y que el Espíritu está inquietando y que el Espíritu está redarguyendo, porque si somos hijos de Dios, no nos deja tranquilos hasta que no vayamos a Él. No endurezcamos el corazón. Y cuando usted entra en esa batalla, hermano mío,
entonces empieza usted a conocer al Dios de todo poder, al Dios de toda vida, al Dios que te ama y me ama, al Dios que ha muerto por su iglesia, al Dios que quiere que su iglesia siga hacia adelante. Aquí tenemos un hombre que está diciendo: no me doy por vencido. Cuando su iglesia no avance, no te des por vencido. Ora intensamente. Cuando tu familia esté viviendo situaciones difíciles, hermano, no, levántate si estás desanimado y empieza a orar intensamente por el problema que tienes frente a ti, por ese hijo rebelde, por ese hijo en las drogas, por ese esposo que muchas veces te maltrata y que no debe hacerlo y no debes permitirlo, por esa mujer que está a tu lado y que muchas veces no entiende los caminos del Señor, pero que Dios le puede dar entendimiento, por esos proyectos, por esas deudas, por esas angustias, por esas dificultades, por esas opresiones, por los problemas de salud. Ore intensamente, no se dé por vencido, como Jacob dijo en esa noche en que batalló con Dios, y esa noche fue fundamental para Jacob. Cuando el ángel del Señor se le apareció, el corazón de este hombre estaba angustiado. Y estaba angustiado porque él le había fallado a su hermano, le había robado la bendición, le había robado la primogenitura, pero sobre todo la bendición de su padre. Había salido huyendo porque Esaú había pronunciado palabra de venganza y de juicio contra Jacob para matarle, pero Dios lo guardó, lo protegió. Fue muchos años donde Labán, su tío, y de allí vino con su familia, y la historia es larguísima, pero la promesa de Dios para Jacob permanecía. Y por eso, cuando somos bendecidos y hay promesa de Dios sobre nuestra vida, a veces caminamos bajo la influencia de la carne, pero llega un día en que batallamos y batallamos y batallamos en oración. Y Jacob llegó un momento en que tenía que volver a encontrarse con Esaú, y antes de encontrarse con Esaú necesitaba un encuentro con el Dios vivo. Cuando tú necesites resolver una situación, antes de ir a resolver la situación, encuéntrate con el Dios vivo. Y ese día Jacob luchó con el ángel toda la noche, y el ángel le dijo: suéltame porque ya el alba está para salir, necesito irme. Y él le dijo: no te dejaré si no me das la respuesta, no te dejaré si no me bendices. Y el ángel tocó el muslo de aquel varón, y Jacob, a partir de ese momento, empezó a caminar y a adorar a Dios apoyado en su bordón. Su vida cambió. Y Dios nos toca ahí y nos descoyunta en la parte en la cual estamos caminando a nuestra manera, para que aprendamos a apoyarnos en Él y adorarle con todo nuestro corazón. Oraba intensamente, también dice que trabajaba en oración. Y cuando usted quiera algo, gánelo primero en oración. Si estás llevando tus hojas de vida a muchos lugares, ora intensamente. Si usted tiene algo en su corazón y en su mente, ore intensamente. Las fuerzas del mal quieren destruirnos y quieren crear en nosotros un caos. Y por eso la iglesia está en la tierra, para orar, para hacer frente a toda fuerza del mal y predicar el evangelio de Jesucristo, y que aquellos que no conocen a Jesucristo vengan a sus pies. Epafras vivió fervorosamente. ¿Y qué significa vivir fervorosamente? ¿Qué significa tener ese fervor? En griego significa extenderse, esforzarse. Mantenía la vitalidad espiritual. Usted y yo tenemos vida nueva, hermano. Usted y yo tenemos la fuerza del Señor. Y hasta el último día de nuestra existencia debemos disfrutar de lo que es tener la vida en el Señor y tener comunión con el Padre a través de Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Su fe era una fe, mis queridos hermanos, siempre avivada.
Y no solamente lo vivió Epafras, también lo vivieron hombres que, como el apóstol Santiago, que fue conocido como un hombre de mucha oración, un hombre que la Escritura nos enseña a nosotros, conocido como el hombre de las rodillas de camello, porque todo lo llevaba al Padre en oración, tenía sus rodillas tan encallecidas de tanto arrodillarse, expresó lo siguiente: la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Verso 16, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Verso 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a la nuestra. Y mira lo que marcó la diferencia en la vida de Elías y lo que puede marcar la diferencia en nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué marca la diferencia? El fervor en la oración, el estar avivado, el no desprenderte del cuerpo de Cristo. Estos medios que el Señor nos ha dado, como las redes, los canales de YouTube y otras formas de llegarle a la gente, son una gran bendición. Pero en este momento que tú me escuchas, espero que lo estés haciendo porque no has podido asistir al servicio o porque estás en este proceso de retroalimentación donde tu alma quiere más y profundizar más en el mensaje, pero lo más importante es que tú te mantengas conectado con el cuerpo de Cristo, que no dejes de asistir a la reunión de oración, que no dejes de asistir al servicio dominical, a la reunión de los jóvenes y a todos los programas y las reuniones espirituales que la iglesia realiza para que tu alma siga conociendo y creciendo en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando un tizón se aparta del fogón, tiende a apagarse y solamente humea. Y hay muchos que se han desvinculado y que expresan que aunque no se congregan están bien. No puedes estar bien. Yo necesito el cuerpo de Cristo porque cuando me reúno para adorar a Dios en comunidad, el Espíritu Santo me nutre, mis hermanos me nutren con su bendición y su presencia. El saludo, el abrazo fraternal nos nutre. La palabra predicada y escuchada nos nutre. El calor que produce el hecho de saber que somos una familia en el Señor nos nutre y nos ayuda a seguir hacia adelante. Por eso la exhortación del apóstol cuando escribe el libro de Hebreos es: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si estás en esa condición, arrepiéntete y ve a tu congregación, habla con tu pastor, habla con los líderes, empieza una vida nueva, diferente en las manos del Señor. Epafras oraba fácticamente es objetivamente, y cuando él lo hacía, él no oraba por orar, y estas oraciones que encuentra uno en la vida de este varón y en la vida de Pablo, no eran orar, hermanos, por cosas que no fueran, cosas que fueran a trascender. Está bien que tú ores, porque si quieres cambiar tu casa o no tienes y estás pidiendo, debes orar. Si no tienes un vehículo o lo tienes y quieres cambiarlo, ora. No hagas nada sin orar. Siempre recordemos las palabras del apóstol cuando dijo que algunos muchas veces expresan: iremos a tal lugar, haremos, traficaremos, sin siquiera llegar a decir si el Señor lo permite. Y siempre esa frase debe estar delante de nosotros, porque no es una frase, es la palabra que va delante de nosotros, la palabra de Dios.
yo voy a ir a tal lugar si el Señor lo permite. Dilo, siempre. Si tú estás en planes de casarte, tienes una fecha, exprésalo si el Señor lo permite. No descartemos al Señor de nuestras agendas, porque cuando lo hacemos quedamos vulnerables, quedamos a nuestra expensa, pero cuando le pedimos a Él y siempre va su nombre delante nuestro y de nuestros planes y propósitos, le aseguro que caminamos seguros. Y cuando caminamos seguros, vamos confiados, estamos confiados en el Señor. ¿Qué pedía este hombre? Estos dos primeros puntos nos enseñan cómo. Ahora, ¿qué pide? Al orar fácticamente pedía firmeza en la fe para los hermanos. Y esto es básico, hermanos, porque hemos caído en una liviandad espiritual, donde mucha gente fluctúa ante cualquier viento de doctrina. Y hay pastores que en su desesperación y en su falta a veces de conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos, vamos llenando la iglesia con programas y cosas, y a veces Dios no quiere tanto. Dios quiere que la iglesia se forme en la palabra. Y aquí hay un hombre que está pidiendo firmeza. Y cuando él está pidiendo firmeza, mis queridos hermanos, él está y sabe lo que le conviene a la gente. Él está diciendo para que estén firmes. Tú no puedes estar yendo de un lugar a otro a comer cualquier cosa. De hecho, la alimentación que nutre es la mejor. Cuando tú comes para llenarte, estás cayendo en un problema que puede costarte tu salud física. Igualmente en lo espiritual, cuando tú eres de los que comes cualquier cosa liviana, cuando donde van a mover las aguas es el lugar donde tú corres cada 8 días, cada 15 días, hay gente que no se afirma en ninguna congregación. Afírmate en una congregación de sana doctrina, donde se predique el evangelio, donde se exhorte contra el pecado, donde se hable del Padre, donde se hable de Jesucristo como el Salvador y donde se hable del Espíritu Santo como el guiador de nuestras vidas y el consolador de nuestras almas. Necesitas eso, mantenerte firme. Cuando tú te afirmas, cuando tú empiezas a tener raíces en un lugar, entonces los demás también te están viendo como un referente y puede ser de gran bendición. Mira esto, Dios sembró a cada hermano en su lugar. No te muevas de tu lugar a menos que el Señor obre poderosamente y con un propósito. De lo contrario, permanece allí. Y a veces pensamos que el lugar donde estamos es un lugar donde no deberíamos estar porque hay problemas. En todas las congregaciones hay problemas. No hay una congregación que sea mejor que otra. Todas están cumpliendo una parte. A cada iglesia, a cada congregación, Dios le dio una misión, algo para cumplir en ese lugar, en ese barrio, en esa ciudad, en ese país. Dios la estableció porque quiere que su gloria resplandezca, que su palabra corra y que la bendición de Él alcance a muchas almas que están en maldición porque están apartadas, que están viviendo en pecado y que necesitan escuchar que Él es el Señor, que Él es el Salvador de la humanidad, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y es el único que puede llevar al ser humano a una comunión completa con el Padre. Él pedía firmeza ante los problemas. Hermano, mantente firme, los problemas son como las olas del mar, van y vienen. Nunca terminarán los problemas. Hoy tenemos uno, mañana enfrentaremos otro, y a medida que tú vayas creciendo en relación con el Señor, el enemigo se va a atravesar para que tú te desanimes y vendrán situaciones difíciles con nuestras vidas, los hijos, el trabajo. Es la constante de la vida, pero el que nunca cambia, ni nos deja ni nos abandona, es el Señor. Por eso es necesario que te nutras de la palabra y que te mantengas firme. Firme ante ataques de las tinieblas. Como ya no pertenecemos al reino de Satanás, sino al reino de Jesucristo,
Sus ataques son tenaces. Hermanos, somos el objetivo del enemigo para destruir nuestras vidas. No se lo permitas. Y una de las cosas por lo que la iglesia debe orar, aún por los nuevos hermanos y por algunos hermanos que ya tienen tiempo de estar en la congregación, es: Señor, que se mantengan firmes. Epafras oraba, se preocupaba y decía que se mantengan firmes. ¿Cómo duele cuando alguien deja la fe? ¿Cómo duele, hermanos, cuando alguien en un momento dado escucha lo que no debe escuchar, aún en las redes? Tienes que saber qué es lo que escuchas. No recibas cualquier cosa. No puedes. Debes ser selectivo en la gente que vas a escuchar. Lamentablemente hay gente que saca unas cosas que son terribles, que no van, no son coherentes en lo que hablan con lo que viven. Y esa no es la voluntad del Señor para ninguno de nosotros. Mantente firme, el enemigo va a tratar de desviarte, no lo dejes. Cuando yo recibí al Señor, hubo personas de otras sectas, no de otras, de sectas diversas, que trataron de desviarme. Me hablaban de una cosa, de otra, pero yo conocí a Jesucristo y la obra que Él hizo en mi vida fue tal que a mí me parecía mentira, y lo primero que yo hacía era venir y hablar con mi pastor y decirle: pastor, me dijeron esto, oriénteme. Y mi pastor me orientaba. Aún una vez, desobediente, sin decirle nada al pastor, fui a una vigilia en otro lugar, y cuando vi lo que allí se estaba dando, me di cuenta que eso no era lo que Dios me había y me estaba enseñando, ni a quien yo había conocido. Y vine y hablé con mi pastor, y mi pastor oró por mí, lleno de amor, de sabiduría. Me decía: estás aprendiendo, procura que cada vez que salgas, tu pastor sepa dónde estás. Hay gente que no dice nada y a veces terminan enganchados donde no deben. Y después esas doctrinas de error se los llevan y su alma corre el riesgo de perderse. Él oraba para que la gente tuviera no solamente firmeza, sino para que fueran perfectos espiritualmente. Aquí en la tierra nadie va a ser perfecto. Pero esta palabra perfecto hay que saberla interpretar dentro del contexto y el texto bíblico, porque la palabra perfecto aquí espiritualmente es para que sean maduros en la fe. Las iglesias que tienen tiempo, a veces las iglesias nuevas de manera jocosa le dicen iglesias tradicionales, iglesias viejas, pero ¿sabe? Esas iglesias son iglesias que tienen madurez, porque hay gente que el Señor estableció allí y se convirtieron en columnas de la fe, que han ayudado a muchos, como nuestra congregación Ebenecer, que ha ayudado a muchas personas. Se han levantado muchos pastores que a su vez han ido a abrir iglesias bajo bendición de Dios. Y todo esto porque hay gente que maduró en la fe, y porque el Señor quiere que cada creyente crezca y madure en el conocimiento de la verdad. ¿Cimentados en qué? En la palabra. Epafras oraba, y hay que orar para que el Señor ayude a la gente a madurar. Los problemas te ayudan a madurar si los llevas al Señor. Las aflicciones nos ayudan a crecer y a madurar si los llevamos al Señor, y a su vez nos ayudan y nos dan fuerza para ayudar a otros que vienen después de nosotros, y así sucesivamente. Y todos vamos creciendo, todo nos va pasando el tiempo, todo nos llega un momento en que tenemos que mirar a otros y decirles: toma, y que ojalá ese día, cuando nos toque entregar el legado, se lo demos a gente que esté madura en la fe. Y Pablo exhortaba a Timoteo y le dice que no sea en la elección de ancianos o de diáconos un neófito. Un neófito es una persona inmadura, porque la gente, cuando no está madura, como ha sucedido hoy en día en muchos ministerios, en muchos lugares donde hay líderes que han sido nombrados sin la madurez espiritual, donde hay pastores nombrados sin la madurez espiritual, entonces llega el momento, mis amados hermanos, en que
manejan todo con un carisma impresionante, con un carisma pero sin carácter, y se necesita en la iglesia gente que tenga un carácter maduro para que puedan seguir adelante las cosas, no bajo nuestra voluntad, sino bajo la voluntad del Señor. Y aquí este hombre ora, y miren ustedes qué hermosura de palabra, para que ustedes estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y conocer la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, es lo mejor que puede pasarle a un cristiano. Es lo mejor que nos puede pasar como iglesia. Es lo mejor que puede pasar en las congregaciones y en las misiones. Conozcan la voluntad de Dios, saber qué quiere hacer con mi vida. Solo Dios sabe lo que quiere hacer con tu vida. A veces tenemos muchos deseos en nuestro corazón, pero la respuesta de la lengua la da el Señor. No la damos nosotros, la da el Señor. Y cuando Él ora para que conozcamos la voluntad de Dios, nosotros los hermanos en Colosa ya y hoy en día debemos orar: Señor, muéstrale la voluntad tuya a nuestros pastores, a nuestros líderes. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Hermano, nos ayuda a no desviarnos del propósito que Dios tiene con las familias. Ora por tu familia, ora por tus hijos para que conozcan la voluntad de Dios. Ora por cada situación. Alguien en cierta ocasión me comentó algo y dije, voy a orar. Y esa persona a su vez dijo, eso es lo que sucede cada vez que le decimos algo, nos dice, voy a orar. Hermano, no puedo tomar decisiones sin conocer qué quiere el Señor que se haga en una situación específica. Cuando no se ora, las iglesias se dividen. Cuando no se ora, hermanos, nosotros sufrimos todos. Cuando se ora y se conoce la voluntad del Señor, nos mantenemos en su ruta. Y no hay algo más hermoso a nivel personal y a nivel congregacional que mantenernos en la ruta divina. Esa ruta que nos conduce, mis queridos hermanos, y nos lleva a ver cada día su bendición en medio de los problemas, de las circunstancias. Vamos viendo cómo el maná sigue cayendo del cielo para su pueblo, para su iglesia, y por eso es tan importante tener gente que pueda orar. Colosas tenía un amigo que oraba por ellos. Pablo tenía amigos que oraba por ellos. Pablo le pedía a la iglesia, oren por mí. Epafras, un amigo que ora. Una persona que está allí en oración. Hace un tiempo, Dios me permitió tener una amistad muy estrecha con un pastor maravilloso, hombre de Dios, que hoy está en la presencia de Dios. Por lo general, y casi sin falta, nos reuníamos semanalmente. Hablábamos de muchas cosas, pero de las cosas que hablábamos, todas nos ayudaban a edificarnos. Muchas veces podíamos llorar, podíamos reír, podíamos estar allí compartiendo cosas que un verdadero amigo puede tener en su corazón, puede escuchar. Pero ¿saben? Lo mejor de todos esos tiempos que pasamos allí compartiendo semanalmente durante casi 2 años, hasta que el Señor le llamó a él, fue que siempre terminábamos orando. Y abrazados fraternalmente le dábamos gracias al Señor por la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos los Epafras, amigos que oran. Concluimos. En la oración intercesora a favor de otros se estimulará nuestra fe, nuestro amor y perseverancia, y seremos revestidos con el poder del Espíritu Santo para hablar de Cristo con ese poder. Que Dios nos bendiga y nos guarde.
Amada iglesia, es tiempo de búsqueda, es tiempo de amores con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. Amén.